Muy bien, pues ya estamos en la última parte de este servicio. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado y por la predicación de la palabra, por los cantos, por todo lo que hemos tenido en esta mañana, por lo que el Señor nos permite tener. Y vamos a pasar a este tiempo de escuela dominical viendo Primera de Pedro capítulo 1, versos 22 al 25. Les invito a que abran sus Biblias ahí, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versos 22 al 25. Vamos a ver un tema, les digo que está un poco relacionado con el tema que nos compartió nuestro hermano Armenio, porque bueno, él lo enfocaba en Filipenses, en este pasaje tan hermoso de Filipenses, sobre la unidad y cómo es que tenemos como creyentes justificados, santificados, regenerados por el Evangelio de Cristo. Tenemos una responsabilidad de trabajar unidos, de vivir en unidad como iglesia. Y aquí en Primera de Pedro tenemos el mismo renacimiento, habla del mismo concepto del renacimiento, pero para amarnos los unos a los otros. Entonces más o menos están relacionados los dos conceptos. Vamos a leer versos 22 al 25 en Primera de Pedro. Todos en pie, ahí estamos para leer la palabra de Dios. En sus hogares también, por favor, si la pueden seguir ahí su lectura. Dice Primera de Pedro 1, 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oremos. Señor nuestro, muchas gracias por tu palabra que podemos leer, podemos meditar en ella esta mañana. Pedimos que nos la hagas clara a nuestro entendimiento. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Muy bien, llegamos a 1 Pedro final capítulo 1, donde el apóstol Pedro, ¿se acuerdan ustedes la ocasión pasada que nuestro hermano nos estuvo compartiendo? Cómo es que les recuerda a sus lectores, a sus oyentes, que el Señor los rescató, que el Señor los rescató no con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo, ¿verdad? Les dio una vida nueva. Y siguiendo la línea de ese pensamiento, ¿verdad? Llega aquí a plantear el tema de los apremia para que los hermanos se amen los unos a los otros. Como les decía, el hermano nos compartió hace un rato sobre la unidad, sobre cómo el apóstol Pablo apremiaba a los filipenses para que tuvieran unidad. Aquí el apóstol Pedro apremia a sus lectores para que tengan amor, un amor entrañable los unos con los otros. Entonces empieza diciendo ahí en el versículo 22 que el Señor, fíjense cómo hace su planteamiento el apóstol Pedro. Hace un planteamiento muy interesante. Primero les dice que ya que fueron purificadas sus almas por la obediencia al Evangelio de Cristo, a través del Espíritu Santo, entonces ellos están en la necesidad de amarse los unos a los otros. ¿Se fijan? Dice, en base a que esto les sucedió a ustedes, por el amor de Dios, por el poder del Espíritu Santo, ustedes tienen la necesidad de amarse los unos a los otros. Es decir, es un resultado. Muchas veces la religión hace énfasis en la conducta de las personas, de los miembros de las iglesias, pero no tienen esto primero, ¿verdad? El hecho de haber sido rescatados, de haber sido comprados por precio, el hecho de haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hablan de las obras, hablan de la conducta, del portarse bien, pero no han conocido a Jesús todavía. Entonces es un esfuerzo humano, es en realidad un trabajo, vamos a decir, totalmente de la carne. Pero aquí está hablando de que habiendo purificado nuestras almas primeramente por la obediencia a la verdad, a través de la obra que hace el Espíritu Santo, nosotros nos vemos
llevados a amar a nuestros hermanos. En Tito capítulo 3, un poquito antes ahí, hacia la izquierda de sus Biblias, en Tito 3, 4, por favor, nos está hablando de la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros. Dice la Escritura ahí en el verso 4, 3, 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es muy importante esta verdad. No somos salvos por obras. No llegamos al conocimiento de la verdad de Dios y del Evangelio de Cristo por medio de nuestros esfuerzos humanos, sino que somos salvos por medio de la fe, y nos salvó por su obra de justicia, es decir, no por nuestras obras, sino por lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, ¿verdad? Regenerándonos, lavándonos nuestros pecados, quitándonos toda inmundicia de nuestros corazones. Por eso dice acá en Primera de Pedro, ¿verdad?, que esta es una obra del Espíritu Santo, mediante el Espíritu. Ahora, todo lo que Dios hizo en nosotros en ese día de la salvación, en ese momento que conocimos al Señor, dice que tiene un propósito: para el amor fraternal no fingido. ¿Para qué nos salvó Dios? Para el amor fraternal no fingido. Muchas veces el énfasis que nosotros hacemos, aún como creyentes, es: nos salvó pues para estar con Él, nos salvó para llevarnos a su gloria, nos salvó para que nosotros compartamos la belleza del cielo, de la gloria de Dios, y tiene una mansión gloriosa para nosotros. Eso es cierto, pero el Señor dice: antes que eso pase, ustedes tienen un trabajo que hacer en la tierra. Su responsabilidad como hijos de Dios, regenerados por el poder del Espíritu, es amarse fraternalmente con un amor no fingido. Ese es el propósito. Se fijan que muchas veces nuestra propia naturaleza pecaminosa nos engaña y nos dice: no, pues tú ya eres salvo, tú ya nomás estás esperando el viaje al cielo, que te mueras y te vas al cielo. Tenemos trabajo que hacer aquí todavía, hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer aquí en este mundo, y especialmente en la iglesia. Amar a los hermanos de manera entrañable, con un amor no fingido, un amor sincero, un amor que verdaderamente glorifique a nuestro Dios. Así que tenemos ahí esa obra que el Señor nos manda hacer. Y luego fíjense, ya que el Señor nos amó y que se entregó y nos regeneró por el Espíritu para amar a los demás con amor no fingido, hermanos, ámense unos a otros. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro. Ya que lo hizo con ese propósito, ¿qué nos hace falta? Pues llevarlo a la práctica. Es como cuando hay un anuncio en la televisión por ahí que salía que decía: ¿ya tiene teléfono? Pues llámele. Llámele, porque pues ya lo tiene, pues ahora que úselo, ¿no? Si nosotros ya tenemos el amor de Dios y ya nos rescató, nos regeneró, nos santificó, y un día nos va a glorificar como Él, antes de eso tenemos que amar a nuestros hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Qué tremendo, hermanos, cómo es que el Señor hace su obra y va a hacer su obra en nosotros. El argumento del apóstol Pedro aquí es que nosotros somos salvos o salvados con un propósito específico en esta tierra. Es decir, no se cumpliría el propósito de Dios si únicamente nos pasara lo que le pasó al ladrón de la cruz de Cristo, vamos a decir, ¿no? Es decir, estamos ahí al lado de la cruz, ya está a punto de morir. Hay muchas personas que hoy en día se les está llevando el evangelio en el momento en que se van a morir. Ahí el COVID está tremendo, y ahí en los hospitales están las personas listas para morir. Y muchos otros males, ¿no? Enfermedades.
Y si decimos nosotros, estamos llevando el evangelio a la persona que está a punto de morir, nada más una oración y se va a morir y ya se va al cielo. ¿Ah? ¿Ese sería el ideal de Dios? Pues no. El ideal de Dios es que nosotros conozcamos a Dios y que nosotros tengamos todavía un periodo de tiempo entre la salvación y la glorificación, que tengamos un periodo de tiempo en el cual podamos practicar el amor de Dios. Ese es el propósito de Dios. Y por eso dice aquí, además es una evidencia. Miren, vean por favor en 1 de Juan 3:14, ahí un poquito más adelante, unas páginas adelante. 1 de Juan capítulo 3, verso 14. Creo que también lo usó mi hermano hace un rato. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es una evidencia. Es una evidencia de nuestra salvación. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es como si Dios dijera, bueno, a ver, yo te salvé, pero he visto que no andas en amor con los hermanos. Entonces, no estás cumpliendo mi propósito en la tierra. Mejor te voy a llevar. O mejor vas a terminar aquí tus días. No andas viviendo en amor con los hermanos. Es algo así, ¿verdad? Es la evidencia de que realmente somos creyentes. Ahora, también dice en Juan 13, por favor. Juan 13, ahí en el Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 13 y el versículo 35, como también esta evidencia da testimonio a otras personas que no conocen a Dios. Vean en el versículo 35, dice en el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros, los unos con los otros. Las personas no creyentes van a conocer si somos creyentes cuando ven el amor de los unos con los otros. El hermano enfatizaba hace un rato en el mensaje de la predicación cómo también la unidad va a ser un testimonio para el mundo, ¿verdad? Por eso le decía que está muy, muy parecido el tema, nada más que uno es la unidad y otro es el amor. Y aquí da testimonio el amor cristiano de que somos realmente hijos de Dios. Dice ahí claramente, si tuvierais amor los unos con los otros. Yo preguntaría en algún momento, hermanos, ¿valdría la pena salir a hablar del evangelio, traer a nuestras familiares no creyentes a la iglesia, a una iglesia donde no hubiere unidad ni hubiere amor? ¿Sería conveniente, sería prudente traer a mi familiar no creyente, a mi vecino, y decir, vente a la iglesia y ahí vas a ver el amor de Dios, ahí vas a ver la unidad de Cristo? Entonces no sería prudente ni conveniente, sería más bien un tropezadero para los no creyentes. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es que realmente ellos van a conocer que somos discípulos de Jesús cuando vean el amor de Dios en nosotros y cómo nos amamos los unos a los otros aquí en la iglesia, en nuestras relaciones como creyentes. Es una evidencia clara, ¿verdad? Ahora, fíjense cómo lo estructura Pedro aquí en el versículo 22. Primero, hace lo que le llaman en gramática un enunciado declarativo. Establece cierto enunciado, ciertas declaraciones. Y eso lo lleva a otra parte del versículo, en la última parte del verso 22, donde ya no es un enunciado declarativo, sino procede hacia un imperativo, hacia un mandamiento. Ya que ustedes fueron salvos por el amor de Dios y fueron rescatados y han purificado sus corazones, su corazón ha sido purificado, ese es el enunciado declarativo. Entonces ahora, ¿qué les toca a ustedes? Es imprescindible, es necesario, es justo que ustedes correspondan al amor de Dios y que ustedes se amen los unos a los otros. Establece el fundamento doctrinal, ¿verdad? Y luego nos lleva a nosotros a ponerlo en práctica.
Esa es la estructura de este pasaje, ¿verdad? Entonces, lo posicional da lugar a lo práctico. La realidad doctrinal da lugar a lo práctico. Así es como debe de ser. Ahora, es lo menos que podemos hacer nosotros, hermanos. Si el Señor ha hecho toda esa parte importante de nuestras vidas, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues expresarlo. Ámense los unos a los otros. Procúrense los unos a los otros. Búsquense los unos a los otros. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, hermanos. Ahí está, muy clarito. Muy bien. Ahora, quiero decirles que de alguna manera el apóstol Pedro aquí está escribiendo a los expatriados, ¿se acuerdan? En los primeros versículos de la carta está escribiendo a personas perseguidas, que fueron expulsadas de los lugares por los romanos, por el emperador romano, fueron expulsados de ciertos sitios. Como también está relacionado con lo que dice Filipenses, está muy ligados estos dos conceptos. Ahora, ¿cómo es que el apóstol Pedro les pide a personas perseguidas que se amen? Pudiéramos pensar que les está exigiendo demasiado. Ya están haciendo un gran esfuerzo para aguantar la persecución y todas estas cosas. Y todavía les dice, hermanos, necesitan amarse los unos a los otros. Pero miren, es algo paradójico. Es algo paradójico. Y parece que donde hay más persecución y donde hay más pruebas, hay más posibilidad de que nos amemos los unos a los otros. Es paradójico. Donde no hay problemas, donde todo está bien, cada quien hace sus cosas a su manera y esto y lo otro, y parece que no se buscan los unos a los otros para apoyarse. Pero donde hay pruebas, donde hay situaciones conflictivas, donde sabemos que nuestro hermano está padeciendo una enfermedad, una necesidad, entonces el amor tiene más ocasión de ser practicado. Por eso este mensaje de Pedro no cae en un terreno equivocado. No está en un lugar o en un tiempo equivocado. Está en un lugar correcto y en un tiempo correcto. Y cuando estamos hablando aquí de enfermedades, de necesidades, de faltas de trabajo, de situaciones que vivimos en estos días en la iglesia, hablar del amor es un tiempo equivocado. Pues no, es un tiempo conveniente, correcto, es adecuado hablar de eso en estos días que estamos viviendo nosotros, hermanos. Ahora, dice en el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjense que el argumento de Pedro va tan a fondo que él se va todavía más atrás. Quiere que vean la importancia de cómo fueron salvados, cómo fue su nuevo nacimiento, cómo fueron renacidos, cómo nacieron de nuevo, de qué manera Dios permitió que ellos conocieran el Evangelio. Y dice ahí que fuimos renacidos de una palabra que no es corrupta y que es eterna. Le da dos características ahí a la palabra de Dios, que no es corruptible y que es eterna. Dice Lucas capítulo 21, verso 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra permanece, hermanos. Y de tal manera que entonces nosotros hemos nacido de esa palabra, que no es corruptible. Ahora, lo contrasta con la naturaleza humana, con la carne, con nuestro yo. Dice que la palabra es incorruptible y vive para siempre. Pero en el verso 24, en cambio, el ser humano, nosotros somos carne y la carne rápido pasa, se marchita como la hierba. Toda la gloria del hombre como la flor de la hierba es. La hierba se seca y la flor se cae. Hace ese contraste y va al fondo de las cosas para que nosotros apreciemos el valor de la palabra y lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad? Que nosotros entendamos que es un gran privilegio el que tenemos, el haber sido alcanzados por Dios, por su amor, a través de la obra del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, una palabra incorruptible
y una palabra que permanece para siempre. Dos características relevantes de la palabra de Dios. Ahí las tenemos claramente, como la palabra es permanente. Ahora, otra cosa importante que podemos destacar aquí, hermanos, es que, miren, piensen ustedes cuando nacimos de papá y mamá. El primer nacimiento que tuvimos en esta tierra, ¿fue corruptible o no? ¿Venía contaminado, sí o no? ¿Traía la semilla de maldad en nuestros corazones, en nuestros genes, sí o no? Bueno, ustedes habrán oído hablar por ahí del ácido ribonucleico, del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Bueno, cada célula de nuestro cuerpo, y son millones, tiene un código genético. Ese código genético tiene características tan peculiares que se puede detectar a través de un análisis del ADN cuáles son los antecedentes de la persona, de dónde viene esa persona, de sus padres, de cómo eran sus padres y todas las características de sus padres y de sus abuelos, etcétera, etcétera. De tal manera que ese código genético da testimonio de la naturaleza humana y es algo que el hombre no puede modificar. Simplemente ya lo trae la persona de nacimiento. De forma, bueno, están haciendo una serie de estudios extraños, ¿verdad? Tratando de modificar y hacer investigación con genes y todas esas cosas. Pero hasta ahorita el código genético que traemos es nuestra identificación muy particular y muy distintiva. No hay ninguna persona en el mundo con las características que nosotros tenemos como nuestra propia identificación. De tal manera que ese código genético registra claramente que da testimonio de que somos pecadores. Da testimonio de una naturaleza caída y que somos proclives a cierto tipo de conductas perniciosas, ¿verdad? Que se oponen a los mandamientos de Dios. Y todo eso registrado en nuestras células, en todos esos millones de células que inundan nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, no sé si han oído hablar de la criogenia, esa palabra extraña. La criogenización es un procedimiento mediante el cual hay personas, y ahorita actualmente existen más de 2,000 personas en el mundo que lo han hecho, han pagado cantidades exorbitantes de dinero para que las congelen, porque quieren resucitar cuando la tecnología de esta tierra, cuando los avances científicos estén en posibilidades de resucitarles de aquí a no sé cuántos años más adelante. Entonces, desde 1967, un psicólogo norteamericano pagó el primer procedimiento de criogenia en el cual su cuerpo fue congelado para que de esa manera un día, con los avances científicos, pudiera ser resucitado. ¿Cómo ven? Yo pregunto, ¿nos interesaría entrarle a ese programa a los cristianos? ¿Habría necesidad de entrarle a ese programa a los cristianos? Aparte de que vale una millonada, ¿verdad? No tenemos ninguna necesidad de entrarle a eso. Porque fíjense, analicemos un poquito. Hablábamos del ADN y de todas las características que trae ese microchip, vamos a decirle, ¿no? Toda esa información genética que está resguardada en cada célula de nuestro cuerpo. Y no solamente del cuerpo humano, está en las plantas, está en los animales, está en todo ser viviente. Y los genes el ADN de ese perro dice que el que nazca de él va a ser un perro y de tal raza y con tal color de pelo y esto y el otro y con todas las características y que va a ladrar y todo, ¿verdad? Y que la plantita que está ahí va a ser verde con unas manchitas blancas y que va a crecer tanto y que no se va a pasar de esa estatura y que necesita tanta agua. Todas las condiciones y características para esa plantita que está ahí bien
manifestadas, bien enunciadas en el ADN, de las plantas, de los animales, de los seres humanos. Ahora, ¿necesitaremos nosotros que nos congele nuestro cuerpo para que sea resucitado en un futuro? Miren, en el tiempo de Jesús, Jesús le dijo a Lázaro, ¿qué le dijo a Lázaro? Lázaro, come on, ven fuera, ven acá, Lázaro, ¿verdad? ¿Y se acuerdan de ustedes qué pasó con Lázaro? Pues ahí todo enredado estaba, todo lo habían enrollado ahí en unos lienzos. Salió. ¿Y cuánto le costó a Lázaro? Nada. Hoy en día, la criogenia, $80,000 la pura cabecita, congelada. Y si quieres todo tu cuerpo, alrededor de $200,000. Hay varias empresas disponibles. Ahí está Alcor Life en Estados Unidos, está CryoRus en Rusia, está Cryonics en Europa, y hay muchas empresas dedicadas a esta tarea de la criogenia. Y más de 2,000 personas han pagado miles y miles de dólares para que les mantengan su cuerpo a muy bajas temperaturas y que un día los puedan resucitar. ¿Qué les parece? ¿Necesitaremos nosotros ese tipo de situaciones? Para nada, hermanos, para nada. No es nuestro anhelo quedarnos en esta tierra, en las condiciones de este cuerpo y en la forma de vida que nosotros mantenemos. Me recuerda mucho, miren, les platico rápidamente. Hace muchos años estaba, mi abuelo murió, falleció allá por los años 90, si no mal recuerdo. Y fui a su sepelio. Y una cosa que yo les compartí a las personas que estaban ahí escuchando el mensaje, ahí al pie del ataúd, ¿verdad? Al pie ahí donde se iba a sepultar, ¿verdad? Mi abuelo. Yo les decía a las personas, y después una persona se acercó y me dijo, oye, qué interesante, no había pensado en eso. Le dije, bueno, en el Edén, cuando el hombre y la mujer pecaron y que fueron echados fuera del Edén, Dios puso querubines que guardaran el camino hacia el árbol de la vida y una espada ardiente que se revolvía para impedir el paso al árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran tomado el árbol de la vida? Y el Señor dice ahí, no sea que tomen del árbol y vivan para siempre. La criogenia es el esfuerzo de la tecnología y de la ciencia humana para tratar de mantener la vida en los estándares que tenemos actualmente, con este cuerpo contaminado y caído. ¿Se fijan qué tremendo, eh? Entonces, ¿cómo es posible que personas adineradas invierten sus riquezas en pensar que un día van a resucitar con el mismo cuerpo y las mismas condiciones genéticas que tenemos nosotros? El hombre es como la hierba, dice aquí, como la flor del campo, que paseó el viento por ella, ¿verdad? Dice, toda carne es como hierba, la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ese es el contraste que el apóstol Pedro está haciendo aquí, les está diciendo precisamente eso, ¿verdad? No se conformen con esta vida que están viviendo aquí. Tengan una esperanza gloriosa, porque ustedes particularmente fueron regenerados por el poder de Dios, usando la bendita palabra que no se marchita y que además no es corruptible como sus propios cuerpos son corruptibles. Nuestros cuerpos son corruptibles, hermanos. Vamos envejeciendo, todos los días estamos envejeciendo, todos los días. Y por muy joven que veas una persona y muy
bella, una flor, a la tarde va a estar marchita. A la tarde va a estar marchita. Tiene una frescura inigualable, pues sí, pero a la tarde va a estar marchita. Entonces, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Juan 3 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. No te maravilles porque lo necesitas. Nicodemo iba a hablar con Jesús de religión, ¿verdad? Pero Nicodemo, el Señor Jesús lo para y le dice, espérate, Nicodemo. Primero tengo que decirte una cosa. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahí está clarito, ¿verdad? Sí. Le puso claro, inmediatamente le puso bien clara el mensaje de la salvación en Cristo. Ahí está claro. Entonces aquí dice Primera de Pedro que somos renacidos, no de una semilla corrupta que viene en el ADN de nuestras células de nuestro cuerpo, que está ahí contaminando todo nuestro ser, sino que somos renacidos por la bendita palabra de Dios. La bendita palabra de Dios, hermanos. Quiero que vayamos por favor ahí a Juan capítulo 11. Les mencioné un poquito sobre Juan capítulo 11, sobre Lázaro. Y dice ahí en Juan capítulo 11, en el versículo 25. Allá en el versículo 43 fue cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, ¿verdad? Y le dijeron, desatadle y dejadle ir. Y vieron muchos lo que Jesús hizo y creyeron en él. Verso 45, ¿verdad? Ahora, regresando ahí en el mismo capítulo, en el versículo 24, Marta le dice a Jesús, yo sé que Lázaro, su hermano, ¿verdad?, resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego le pregunta a ella, ¿crees esto? Y así el Señor te pregunta a ti en esta mañana, ¿crees esto? Que el que cree en mí, dice Jesús, vivirá eternamente. Y ella le contesta y le dice, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Ella revela su propio corazón, ¿verdad?, delante de Jesús. Hermanos, tenemos una palabra preciosa que nos revela el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Una palabra incorruptible, una palabra que no perece. Más preciosa que la plata y el oro es tu palabra. Dice el salmista en el Salmo 119, 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Por eso, ¿de qué sirve el dinero puesto ahí en un laboratorio para que el día de mañana nos vaya a resucitar? De nada nos sirve, porque ese cuerpo, suponiendo que resucitara un día, que yo lo dudo mucho, ¿cómo resucitaría? Corrupto, igual como estaba originalmente. En cambio, cuando somos renacidos por el poder de Dios, nosotros somos resucitados en un cuerpo incorruptible. Incorruptible. Así lo dice en 1 Corintios capítulo 15, donde habla de la resurrección, ¿verdad? Dice que se siembra cuerpo corruptible, se resucita cuerpo incorruptible. Ahí tenemos entonces esa transformación poderosa que hace el Señor en nuestras propias vidas. Nosotros somos privilegiados, grandemente privilegiados por el Señor. No necesitamos gastar dinero en la criogenia. No, lo que necesitamos entender es nuestra propia naturaleza
y decirle al Señor: aquí está mi vida, Señor, aquí está mi corazón, aquí estoy yo. Permíteme amar a mis hermanos, porque ese fue tu propósito. Y termino con este caso de Pedro y de Pablo. Miren, hay un pasaje allá en el libro de Gálatas, en el libro de Gálatas, donde, si gustan verlo por favor, en Gálatas 2:11, donde el apóstol Pablo tiene que reprender a Pedro. Gálatas 2:11. Pablo tiene que reprender a Pedro. Acuérdense que dice la Escritura que nos debemos amar con amor entrañable. Acuérdense lo que estamos viendo acá en Primera de Pedro. Un amor limpio, de corazón puro, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice aquí Gálatas capítulo 2, verso 11? Dice, fíjense lo que pasó ahí entre Pablo y Pedro. Dice: mas les hago saber, hermanos, el evangelio. 2:11, perdón, estoy en el 1. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, y después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban otros judíos. Verso 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, Pedro? ¿Cómo conciliamos estos dos conceptos, hermanos? Dios nos dice que nos amemos entrañablemente de corazón puro. ¿Acaso Pablo está haciendo todo su esfuerzo para amar a Pedro de corazón puro y limpiamente? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. Muchas veces en el amor tenemos que hablar con nuestros hermanos de situaciones. El hermano lo compartió también hace rato sobre la unidad, ¿no? Tenemos que enfrentar situaciones con nuestros hermanos en amor. Tenemos que hacerlo. Ahora, podríamos pensar, bueno, pero ¿cómo Pablo tuvo la posibilidad de hablar con Pedro de esa manera? ¿No había el riesgo de que ellos fueran tropiezo a otras personas? ¿No había acaso el peligro de que alguien más se desanimara por la forma en que Pablo enfrentó a Pedro? Pero noten ustedes, vayamos a 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro en el capítulo 3, versículo 15. 2 de Pedro 3:15 dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Ahí se refiere Pedro al apóstol Pablo. ¿Cuántos años habían pasado desde la reprensión aquella? Más o menos entre 6 y 8 años. Desde Gálatas hasta 2 de Pedro, más o menos son entre 6 y 8 años habían pasado. ¿Tenía algún resentimiento Pedro para con su hermano Pablo? No. Nuestro amado hermano Pablo. Hermanos, el amor no está impedido de decirle al ser amado lo que necesita escuchar y necesita ser corregido muchas veces en algunas cosas. El problema es el resentimiento. El problema es que nosotros tomamos aquello como una agresión y nosotros entonces empezamos a presentar una actitud defensiva muchas veces contra aquel que viene y nos quiere animar, nos quiere exhortar, nos quiere corregir en amor. Ahora, vamos a tocar más adelantito, en estos domingos, vamos a llegar al capítulo 4 de Filipenses. Y ahí hay dos hermanitas que tienen problemas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Tenían nombres así muy peculiares. Evodia y Síntica. No sé si alguien se llama así aquí ahorita, que se vaya a ofender, pero espero que no. Son nombres un poco raros.
Pero bueno, Evodia y Síntique tenían problemas. Ahora, no quiero entrar al tema porque vamos a llegar a él, pero lo que quiero decir es que estas hermanitas no solamente tenían diferencias, estaban resentidas. Y el apóstol Pablo le dice ahí a los filipenses: ayuden a estas hermanas porque están resentidas. A lo mejor Evodia o Síntique se acercó a la otra y le dijo: oye, hermanita, mira, es que pasa esto, no debe ser así, esto y el otro. No, pues no le hubiera dicho. La otra se le encendió, ¿verdad? Y ese resentimiento está permeando en la iglesia. Es como un aroma que está ahí latente en la iglesia. La hermanita Evodia y la hermanita Síntique tienen sus grupitos. Una tiene a unas hermanas, otra tiene a otras hermanas, y ahí hay un pique entre estas hermanitas, ¿eh? Entonces, hermanos, no abundo más en esto, nada más quiero dejarles esto, finalmente. Pedro está diciendo aquí que si fue purificado nuestro corazón, nuestra alma, fueron purificadas nuestras almas, habiendo obedecido la verdad de Dios por el Espíritu Santo, nosotros debemos amarnos unos a otros, porque tengamos presente que tenemos una bendita palabra que no solamente es incorruptible, pero además es eterna, no va a pasar. Y así nosotros no anhelamos una resurrección de estos cuerpos corruptibles. No, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la verdadera resurrección, a semejanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, habiendo tenido la experiencia del nuevo nacimiento, habiendo conocido a Dios como Él nos permitió conocerle a Él de manera personal. Vamos a agradecer a Dios en esta hora, hermanos, porque Dios nos ha permitido llegar hasta este punto en esta carta de Primera de Pedro, terminando el capítulo 1, y vamos a continuar las próximas semanas viendo las siguientes enseñanzas que Pedro nos tiene aquí para nosotros, y damos gracias a Dios por este privilegio. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por la enseñanza que nos das en tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de que nuestro cuerpo y nuestra vida es una vida que está contaminada por el pecado, todo nuestro ser da testimonio, internamente da testimonio, pero también externamente, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestras luchas, las pasiones que batallan en el alma. Todo esto da testimonio, Señor, de que somos tenemos una naturaleza caída. Somos una raza que ha sido alcanzada, contagiada, contaminada por el pecado. Y sin embargo, Señor, algunos de nosotros fuimos alcanzados por tu salvación, por el Espíritu Santo, por su obra maravillosa, produciendo en nosotros un nuevo nacimiento. Y hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Te damos gracias por este privilegio, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciar lo que tenemos en Cristo, y también, Señor, a cumplir tu mandamiento de amarnos los unos a los otros. El amor da testimonio de lo que somos en Cristo, y da testimonio para que los que no te conocen vengan a conocerte a ti personalmente. Te damos gracias por este privilegio, Señor, y nos ponemos en tus manos para que cumplas tus propósitos en nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, muy bien, hermanos, pues terminamos en esta mañana con este tiempo de predicación, de escuela dominical, de alabanza al Señor, y nos dio mucho gusto estar aquí, tener a nuestros hermanos aquí, a un grupito de hermanos que estamos aquí reunidos. Todavía muchos hermanos no tienen esa posibilidad de estar aquí con nosotros. Hay algunas familias todavía un poquito enfermas. Recordemos a la familia Guerrero, recordemos a la familia Torres. Nuestro hermano José Luis está malito todavía. Nuestra hermana Adelita por ahí ya está recuperándose, gracias a Dios, ya está mucho mejor. Su hijo nos comenta que está mucho mejor, que ya está bastante repuesta. Entonces damos gracias a Dios por estos hermanos y hermanas que ya se están poco a poquito levantando, ¿verdad? Y que pronto esperamos verles aquí, gozándonos todos
en la presencia del Señor, ¿verdad? Y edificándonos unos a otros. Así que, hermanos, vamos a agradecerle a Dios por este tiempo y les invitamos para que el miércoles a las 6 de la tarde, yo no estoy seguro si ya es cambio de horario todavía, ¿no? El próximo domingo. Bueno, les recordamos, próximo domingo hay que adelantar el reloj 1 hora, cambio de horario. Esperamos que no nos afecten. Ya ven que siempre pues batallamos un poquito con esos cambios, pero esperamos en Dios que nos ayude para que. El primer domingo de abril, bueno, estamos a 21. Bueno, chequémoslo bien. Si no es este, es el otro, ¿no? Pero vamos a checarlo bien y les vamos a, como quiera, avisar ahí en los grupos de WhatsApp. Estamos a 21, el próximo domingo creo que es 28 y hay que revisar si es ya el próximo domingo o es al siguiente. Pero por ahí debemos estar pendientes porque ya merito, ¿no? Ya merito bien el cambio de horario. También les invitamos el viernes a las 7 de la mañana, a los que puedan estar conectándose para orar, viernes a las 7 de la mañana, y los que gusten acompañarnos al evangelismo, aquí los sábados a las 11 de la mañana, estamos saliendo a evangelizar en esta zona. Tenemos algunos contactos, personas que están escuchando de la palabra de Dios. También les invitamos para que se añadan a este equipo de hermanos que estamos saliendo a compartir las buenas noticias de salvación. Les voy a pedir que nos pongamos en pie para que nos despidamos, para que oremos y demos gracias a Dios por este tiempo. Saludamos a nuestros hermanos que están conectados y que Dios les bendiga, hermanos, también por allá. Muchas gracias, Señor, por la bendición de tu palabra, por la bendición que nos has dado de crecer en ella, de fortalecernos en ella, de estar firmes en las verdades que están reveladas en la bendita palabra. Muchas gracias por la enseñanza de esta mañana en Filipenses, por la enseñanza en Primera de Pedro y por la oportunidad que nos das de saludar a nuestros hermanos aquí que estamos reunidos y el gozo que nos da, Señor, de saber que pronto, con tu ayuda, muchos más se añadirán y estaremos alabando tu nombre. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y bendice a cada una de las familias de la iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.